Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenos días, según el horario en el que nos estén viendo. Mi nombre es Esteban Arroyo y el día de hoy tenemos una entrevista nueva de este podcast llamado Discovering Creativity. En esta ocasión tenemos a un nuevo invitado llamado Mati Gemi. Y bueno, mi querido Mati, pues es un placer tenerte aquí en la casa. Bienvenido. Y queremos empezar esta entrevista preguntándote para que la gente te conozca, para todos aquellos que están aquí sintonizándonos. Pues, ¿quién es Mati Gemi? Esa es una pregunta pues bastante cliché, ¿no? Diríamos, hasta dentro de la psicología es una de las preguntas que dices, ¿cómo le puedes preguntar a alguien quién eres? Cuando realmente es un contexto bastante amplio. Así que para ponerlo en otro contexto, la pregunta se complementa con esta siguiente que es, si el día de mañana Mati Gemi se convirtiera en un recuerdo, ¿qué te gustaría que la gente recordara al pensar de ti? Muy bien. Bueno, primero, gracias Esteban por esta oportunidad para compartir ideas y formas de ver la vida con la gente que nos esté viendo, escuchando. Y es algo que no es una pregunta para mí muy extraña porque me gusta mucho pensar siempre a largo plazo y me gustaría que me recordaran como alguien que ayudó a la gente a confiar en sí mismos y a cumplir sus sueños. Alguien que hizo en su día un vídeo en 2012 que se hizo viral, que lo han visto ya en 2024, 24 millones de personas, y que habla justamente de cómo atreverte a creer en ti, atreverte a creer en tus sueños y trabajar para conseguirlos. Muy bien. Entonces, básicamente, Mati Gemi es una persona que ha estado aquí en la Tierra y estuvo y va a estar y va a ayudar. Ujú. Me parece bien. Y bueno, uno que ya ha tenido la oportunidad de revisar ahí en la web, ¿verdad? Tu perfil, tus diferentes sitios y todo. Nosotros ya sabemos más o menos a qué te dedicas. Entonces, comparte a la gente, por favor, a qué se dedica Mati Gemi, qué es lo que le gusta hacer, qué es su pasión, a qué se dedica. Muy bien. Bueno, para dar un poco de contexto, diré que antes de dedicarme a lo que hago ahora, estudié ingeniería mecánica y ¿Ok? era algo que mi padre me inculcó porque él tenía un negocio de hidráulica, quería que fuese el heredero de la empresa que él fundó con otros dos socios. Y estuve en el mundo industrial durante 15 años dirigiendo una empresa de ingeniería. Y en ese periodo ocurrió algo muy bonito que fue que conseguimos crecer durante 12 años al 20%. Los últimos tres triplicamos la empresa, pasamos de 5 a 15 millones de euros. Y en ese proceso descubrí algo que conectado con mi pasión fue lo que me llevó a hacer lo que hago hoy en día. Y fue el hecho de entender que los límites de lo que es posible siempre están más lejanos de lo que imaginamos. Es decir, siempre nos autolimitamos nosotros y no nos damos cuenta de lo que realmente es posible. Cuando yo estaba en la ingeniería, mi jefe me pidió echar a 10 personas, éramos 60 en aquel momento. Ok. Y yo le dije que si teníamos que seguir adelante seríamos 11, miré yo con ellos. Sabía que mi jefe, que era el presidente del grupo, yo tenía cierta credibilidad con él porque él había entrado después que yo y habíamos crecido mucho. Y me dijo, bueno, no te puedo echar, así que ¿qué hacemos? Y bueno, pues déjame 2 años. Y en esos 2 años pasamos de crecer al 20% a crecer al 50%, triplicamos la empresa. Y ahí descubrí que aunque las cosas parezcan imposibles, en el fondo no lo son. Y eso combinado con que en el año 97 empecé a formarme en temas de psicología y en temas de creatividad y temas de, bueno, no de innovación, porque la innovación yo no la conocía como concepto, siempre pensé que la innovación era, la forma en que yo la definía era buscar el límite de las cosas y dar un paso más. Yo decía que innovar era ver qué hace todo el mundo y hacer algo que nadie hace y sobre todo que sea útil para los demás, ¿no? Entonces, en el año 2006 decidí montar mi propia empresa de consultoría y es una de las dos cosas que hago hoy en día. Hago consultoría para empresas, les ayudo sobre todo a los equipos de dirección a que entiendan el potencial que tienen y para eso trabajamos con una mezcla de herramientas de coaching, de formación, de mentoring, de consultoría. Y básicamente escogemos equipos de dirección que quieren crecer más y que tienen problemas para reconocer qué problemas tienen, para solucionarlos y para ir más allá de lo que parece factible. Les ayudamos a conseguirlo a nivel de la dirección y después del resto de equipos que dependen de esta dirección. Y trabajamos mucho con lo que es la cultura de la empresa antes de trabajar en la estrategia. Y luego otra faceta que a raíz de ese vídeo que comentaba que sacamos en 2012 y se hizo viral, descubrí que había un mercado al que yo nunca había accedido, que era el mercado del B2C, trabajar con personas directamente, no con empresas. Y entonces monté una escuela online en la que enseñamos a través de un mentoring a lo que llamamos a liderar su vida
a cada uno a confiar en sí mismos, a entender qué es lo que les frena, sus creencias limitantes, sus hábitos, la forma en que atienden sus necesidades, sus patrones mentales, la forma en que utilizan la información que no les gusta. Y cuando todo esto lo entiendes, tenemos una metodología propia que se llama el MAC, que no tiene nada que ver con Apple. El MAC nuestro es el modelo de reflejo consciente, es un Ok. modelo para entender cómo funciona tu mente segundo a segundo. Y ahí ayudamos a la gente a entender sus mentes, a desarrollar la mente en diferentes niveles y desde ahí a conseguir objetivos y sueños que antes parecían impensables. Así que dos líneas, consultoría, empresas con personas, un mentoring para que mejoren cómo lideran sus vidas y alcancen logros y sueños que antes simplemente pensaban que eran imposibles, ¿no? Oye, que me parece bastante interesante todo esto que nos compartes. Muchísimas gracias por tu respuesta. Algo que me llama bastante la atención es este cambio que dices de que empezaste con una ingeniería y después, Ujú. bueno, este cambio, pero al final, en estos días, gracias, tuve la oportunidad de compartir también aquí ciertas entrevistas con algunos ingenieros. Entonces, pues en la misma tarea de uno, pues uno investiga, ¿no? Yo en lo personal dedico al, soy estudiante de diseño gráfico. Entonces, pues es un Ok. contexto que aunque si bien enraiza en cuanto a la ingeniería en las bases, pues es un mundo diferente, ¿no? Pero entonces, haciendo la tarea de investigación, leía que una de las bases de la ingeniería para los ingenieros es esto de tomar una necesidad, identificarla y trabajar con las herramientas que tengamos para arreglarla, cambiarla, o vaya, que esa necesidad pues ya no esté, que ya no sea una necesidad, que más bien se pueda cumplir. Entonces me llama bastante la atención que aunque bien sales de esa parte como tal, lo que tal vez algunos creemos en el cliché de la ingeniería de, pues ya sabes, ingeniería mecánica, ingeniería de motores, etcétera, pues aún así las bases te han ayudado a lo que hoy te dedicas, a hoy en día, en este nuevo contexto. Sí, totalmente. De hecho, yo muchas veces digo que hago ingeniería emocional. Ujú. Eh, Hay gente que me ha llegado a decir que no, que lo que decía yo es cirugía en vez de ingeniería, que lo que hacemos es entrar en la mente de la persona, Ajá. pero al final mi sensación es de estar identificando los mecanismos que tiene la mente y entender de una forma estructurada y a través de diferentes modelos y incluso con gráficos. Cuando yo trabajo con mis clientes y en los libros siempre hay mucho gráfico, siempre hay mucha representación que creo que ayuda mucho a visualizar qué está pasando en nuestra mente y qué es lo que hace que no nos atrevamos a plantearnos según qué tipo de retos y de objetivos. Y sí, al final es incluso el nombre de mi empresa, que es Innovation, o sea, mezclando la palabra innovación y conocimiento. Ajá. Yo digo que la idea es innovar a través del conocimiento, es innovar a través de entender las palancas que estamos a veces ignorando Ujú. y una vez que las entiendes, las puedes utilizar, ¿no? Yo digo mucho la metáfora esta de que muchos directivos quieren girar su carro, como diríais ahí en México, ¿no? Ajá. El coche que decimos aquí. Y en lugar de mover el volante, se bajan, giran la rueda y luego aceleran, ¿no? Entran y Ujú. aceleran. Y lo que decimos es que el volante son las emociones. Necesitamos entender cómo funciona la mente, las emociones, necesitamos entender la fisiología. Nosotros trabajamos mucho la conexión corazón-cerebro, cómo la forma en que tú estás respirando influye en cómo late tu corazón y cómo eso manda señales al cerebro límbico y eso hace que tu sangre vaya al neocórtex para que pienses de forma creativa y con claridad, o por el contrario, tu sangre vaya a las extremidades y te pongas en modo supervivencia y empieces a criticar, a quejarte, a culpar y la creatividad desaparezca, salte por la ventana. Entonces, lejos de hacer un enfoque más psicológico, que a mucha gente le asustaría, Ujú. buscamos un enfoque más científico, aunque la psicología es científica, pero más basado en ciencia, más basado en fisiología, basado incluso en ondas cerebrales que están estudiadas a través de diferentes dispositivos científicos, la maquinaria que puede medir ondas cerebrales y demás. Eh, y es el enfoque que los directivos nos compran. Si llegásemos con un enfoque más psicológico solamente, pues les encajaría menos. Yo recuerdo cuando empecé hace 18 años mi empresa, que había gente que me decía, no te echo de aquí porque eres ingeniero y vienes de ser un ejecutivo, pero tienes un discurso que suena a flower power, ¿no? Ah. Y yo les decía, bueno, pues sonará así, pero esto es lo que funciona, ¿no? Y yo lo había utilizado durante años y me di cuenta que había que ponerles un lenguaje un poco más científico y buscar más evidencias técnicas que hiciesen que un directivo, pues muy down to earth, ¿no? Muy, muy de tocar,
le fuese más fácil el aceptar ideas que no son tan tangibles, ¿no? Claro. Sí, me encanta esto que acabas de decir y me encanta ese nombre de innovation. Se me hace bastante, pues vaya, de esto es el programa, ¿no? De creatividad. Se me hace algo bastante creativo, bastante bueno. Y sí, claro, es algo que las empresas hoy en día, pues como que es ese salto, ¿no? Que tal vez tú, bueno, no tal vez, me estoy seguro de que tú has estado presente en muchas ya y tienes bastante anécdotas, historias que nos puedes compartir, que es un salto, ¿no? Que es como una realidad que es algo nuevo, porque pues antes como que tenían muchas empresas esta mentalidad de trabajar como maquinaria. O sea, realmente como que la ingeniería muy motorizada, pero también en personas. Entonces vamos a trabajar, pero realmente también platicamos con un psicólogo, así, platicamos respecto a que cuando la persona ya no está como que en esa capacidad y cuando ya no está bien ni aquí en cuanto a las emociones, sentimientos, motivaciones, etcétera, ya no tiene el mismo rendimiento que puede tener. Entonces, muchas veces las empresas ahora entienden que el cuidar aquí y aquí, pues te llevan a tener unos resultados meramente mejores y las que se están atreviendo a hacer ese cambio son las que hoy en día están teniendo mucho más éxito y es algo bastante interesante. Y, Totalmente. Hay un problema hoy en día muy serio, y es que justo hablamos antes de empezar, ¿no? Con ChatGPT, ujú, con sensores, con drones, con nanotecnología, con robótica, impresión 3D, todas las tendencias que vienen y tecnologías que vienen están acelerando la velocidad de cambio, ya no es lineal, es exponencial. es, Y el problema es que el cerebro humano todavía crece a nivel lineal, mm, y la gente tiene muchas dificultades para cambiar, no entiende el cambio, no entiende ni la necesidad de cambiar, ni cómo hacer los cambios, ni por qué nos cuesta cambiar. Y esa dificultad, esa ignorancia de ese proceso hace que, mientras hay empresas y personas y emprendedores que se aprovechan, otras muchas están sufriendo y aterrorizadas por lo que vienen, sí, sin entender que lo que nos toca es surfear el cambio y disfrutar de él, ¿no? sí, Pero hay que ayudar a la gente a entenderse. Hay mucho de autoconocimiento que nos falta. Sabemos más de nuestra computadora, nuestro coche o no sé, incluso hasta sabemos más de Internet que cómo funciona la mente, ¿no? así es. Cual es triste, pero a la vez es una realidad que no puedes ignorar, y que si no la trabajas, las empresas seguirán sufriendo, y con ellas las personas. Así es. Y bueno, siguiendo en este tema, algo que también leía en tu sitio web y me llamó bastante la atención, es algo con lo que tú ayudas a estas empresas, a estas personas a cambiar esto. Y me gustaría que nos platicaras, si es posible, en cuanto a cuáles son los 6 niveles de desarrollo de la mente que mencionas en tu sitio web. Muy bien. Bueno, lo primero que la gente no se da cuenta es que tiene una mente. Ujú, Piensas que tú ves la realidad tal y como es, ¿no? Y todo el mundo dice, esto es así. Y hay veces que hay personas más trabajadas ya o están también más relajadas, y son capaces de decir, bueno, yo lo veo así. No es que sea así, sino que yo lo veo así. lo Y ves. empiezan a introducir el concepto de tengo sentidos, como la vista, o como el oído, como el olfato, o tengo algo, que es la mente en este caso, que me hace percibir así la realidad. Y empiezan a aceptar que lo que ocurre no es que la realidad sea así, sino que ellos la perciben así. Entonces aceptan que tienen una percepción, y esa percepción viene mediada por su mente. Entonces el primer paso, el primer nivel de desarrollo de la mente es aceptar que tienes una mente que te filtra la realidad. Tu mente es un filtro. Hace poco grababa un vídeo en el que explicaba, es como las cápsulas del café que tenemos hoy en día, ¿no? Tienes el agua, y tienes el filtro, y lo que cae por abajo es tu percepción. O sea, lo que recibes no es todo lo que había antes del filtro, sino que únicamente te llega una pequeña parte. No hace falta más que pensar a nivel galáctico, o a nivel cuántico, o a nivel microscópico, o a nivel molecular, para darnos cuenta de que hay mucha más información disponible en cada instante de la que nuestra mente es capaz de captar. Y por eso, y por suerte, tenemos una mente que lo filtra y nos hace poner el foco únicamente en lo que es importante para nosotros. Luego, el primer nivel es entender que tengo una mente, y que esa mente funciona como un filtro y por tanto es limitada. De hecho, algo que explicamos, ahora estoy preparando un ebook en este sentido, y algo que voy a explicar es que la mente consciente procesa 40 bits por segundo. La mente inconsciente procesa entre 11 y 40 millones de bits por segundo. Es decir, nuestra mente consciente, que es con la que realmente
hablamos, Ujú. eh, aunque bien informada de la inconsciente, es como un procesador, pues, no sé, de 1950. O sea, no tenemos capacidad realmente. Si tuviésemos que basarnos únicamente en la mente consciente para funcionar como humanos, estaríamos tirados en el suelo diciendo, espera que voy a respirar, espera que voy a mandar sangre a mis piernas, o espera que voy a mandar sangre al estómago o al cerebro porque eso no se me para. O sea, nuestro procesador consciente es muy lento. Por suerte, el inconsciente se ocupa de muchas más funciones de las que el consciente es capaz de hacer, y eso es otra parte más de entender que tenemos una mente que es un filtro y que únicamente nos permite ver una pequeñísima parte de lo que hay disponible. Una vez que aceptas esa limitación, estás en un sitio muy interesante, porque el segundo nivel es entender que tengo creencias limitantes. Una creencia limitante es pensar que yo veo lo que es. No, tú ves lo que tu mente consciente te permite ver, y por tanto o aceptas que estás haciendo un uso muy o una infrautilización de tus capacidades, y es mejor apoyarte en otros y es mejor desafiar lo que conoces, o vas a ir realmente lento por la vida. Si únicamente funcionas con lo que tu mente consciente en un instante dado te permite ver, no podrías avanzar ni haber, no habríamos evolucionado como sociedad. Estaríamos todavía viviendo en cuevas, pensando que la carne del animal que hemos encontrado muerto está muy dura o muy podrida. No habríamos ni intentado aplicar el fuego a cocinar, ni habríamos desarrollado formas de crear fuego, ni habríamos inventado todas las tecnologías que llevamos haciendo en los últimos, no sé, 30.000, 50.000, 100.000 años, ¿no? Por tanto, tenemos que aceptar que tenemos creencias limitantes que nos cuentan una realidad que es muy limitada. Nuestra visión es realmente algo que no responde a lo que realmente hay, a todas las posibilidades que existen. Y por suerte, cuando la gente desafía los límites de lo conocido y se atreve a cuestionar sus creencias limitantes, ve posibilidades que antes no eran posibles. Hay una famosa frase de Santo Tomás de si no lo veo, no lo creo, y lo que decimos es que es al revés. Si no lo creo, no lo veo. O sea, tengo que creer para buscar, para encontrar, para luego crear aquello que me permitirá ver algo que aún no existía. Por eso la creatividad y luego la innovación exigen primero creer en la mente, antes de crear en la mente, antes de crearlo luego fuera, ¿no? Entonces, las creencias limitantes son las que nos impiden ir más allá de lo que existe, de lo que conocemos, y las creencias poderosas, que son las que tenemos que conseguir crear en nuestra mente para sustituir las limitantes, son las que nos permiten creer en nosotros mismos más allá de la lógica. Nos permiten imaginarnos posibilidades que aún no existen, nos permiten conceptualizar, pues como Julio Verne, un vehículo que iba por debajo del agua, y después, un siglo más tarde, alguien o décadas más tarde se pone a inventarlo. Nos permite conceptualizar un avión, y los hermanos Wright, que eran mecánicos de bicis, se ponen a desarrollar un mecanismo que pueda volar, cuando gente como Lord Kelvin, que fue uno de los grandes científicos de finales del siglo XIX, decía que un objeto más pesado que el aire no podría volar, y era alguien que se supone más sesudo, pero no más inteligente o no más listo. Entonces necesitamos desafiar los paradigmas y los límites de lo conocido para atrevernos a fallar, atrevernos a probar, atrevernos a equivocarnos y descubrir que nuestras creencias limitantes no nos permitían ver más allá. Entonces, el segundo paso es reconocer las limitantes y para convertirlas en poderosas. El tercer paso es empezar a entender los mecanismos de funcionamiento básico de la mente, entender que es una creencia, entender que es una necesidad, entender que es un vehículo, que es la forma en que yo cubro mis necesidades, entender que es un hábito y cómo se construye y en qué parte se almacena del cerebro, entender cómo la forma en que yo manejo la información que no me gusta me permite ver oportunidades que antes no veía, entender qué es la actitud, entender qué es el feed forward, o la capacidad de visualizar o proyectar algo en el futuro, y hay formas limitantes de hacerlo y formas constructivas o poderosas. Entonces, cuando empiezo a entender los mecanismos básicos de funcionamiento de la mente, los rudimentos, es cuando empiezo a trascender los límites de lo conocido y empiezo a ampliar mi zona de confort, que es una forma de representar la mente. Nosotros en nuestro vídeo lo contamos como un círculo que se va ampliando, como si fuese pues este posavasos que tengo por aquí uno, a ver dónde tengo aquí uno. Si este posavasos se fuese aumentando, es como mi zona de confort se va aumentando y mi mente se va expandiendo. Vamos así, se dice habitualmente abrir la mente, ¿no? O pensar fuera de la caja, ¿no? Thinking out of the box, thinking out of the mind, había que decir, ¿no? Thinking out of the known mind. Ese es el tercer paso. El cuarto paso consiste en enriquecer la mente. Una vez que conozco
los rudimentos básicos de funcionamiento, me atrevo a expandirla lo más posible, ya no en entender cómo funciona, sino en aprender. Pues no sé, yo estoy estudiando árabe hace 2 años. Ujú. Estoy estudiando batería, estoy leyendo cosas que no tienen nada que ver con lo que hago, estudio numerología, estudio kinesiología, no sé, cosas muy raras que no son las habituales para alguien que se dedica a lo que me dedico yo, pero que sé que cuanto más expando mi mente y más la enriquezco con cosas que aparentemente no tienen sentido, luego puedo conectarlas y descubrir posibilidades y opciones y metodologías que antes nadie había pensado en ellas, ¿no? Y eso es en realidad ser creativo para luego implementar, para luego innovar, ¿no? Entonces, el cuarto paso es enriquecer la mente, enriquecerlo con idiomas, con experiencias vividas, con metodologías, bueno, cruzando ramas del conocimiento que antes nadie había cruzado, y poco a poco eso hace que mi zona de confort se acelere todavía más y que me acostumbre a querer mostrarme incompetente. Algo que sabemos que la gente estudiosa y sobre todo profesional le gusta muy poco Sí. es mostrarse incompetente. Y es una de las grandes formas de crear, es una de las grandes formas de avanzar, es una de las grandes formas de descubrir. Muchos de los descubrimientos del último siglo han sido fallos. La Viagra se descubre como consecuencia de un efecto no deseado, no previsto, no buscado, en un medicamento contra la angina de pecho, o las microondas, o tantos ejemplos conocidos, Ujú. o el velcro, ejemplos de estos típicos que damos en conferencias de creatividad, donde se descubre algo que no se estaba buscando, pero alguien lo observa y decide utilizarlo. Entonces, ese sería el cuarto paso, enriquecer la mente lo más posible, buscando mostrarte incompetente y disfrutando de ello conscientemente. Eso te hace llegar a un punto en el que tu mente está tan trabajada, en el que ya no existe el miedo al ridículo, no existe el miedo a ser juzgado, empiezas a entender que tu mente tiene diferentes estadios de desarrollo y sobre todo hay uno que es el estado de flow, Ajá. en el que la sangre de tu cerebro va sobre todo al neocórtex y es donde se va a producir pensamiento claro, se va a producir decisiones desde la confianza, la creatividad va a surgir, no hay miedo a la equivocación, no hay miedo al ridículo, hay conexión con la intuición y es un estadio óptimo de funcionamiento del cerebro y también de la mente. Todos los deportistas de élite, todos los atletas que hacen cosas, hazañas, gente de todas las profesiones que consigue fluir y expandir los límites, me da igual si son olímpicos. Cuentan que Michael Phelps, cuando ganaba sus medallas, era capaz de nadar con los ojos cerrados porque su entrenador le decía: tienes que prepararte para el caso de que te entre agua en las gafas, los goggles, y Ujú. no tienes que entrar en pánico, tienes que seguir nadando como si tal cosa, con lo cual él nada con los ojos cerrados, o incluso las gafas con agua, y contaba el número de strokes, el número de brazadas que daba, y sabía cuántas eran y daba el giro sin mirar. Con lo cual él estaba en su estado de flow y no dejaba que las condiciones externas le sacasen de ese estadio en el que vas a sacar tu rendimiento óptimo. Este nivel quinto de estar en flow es lo que las empresas hoy en día, sobre todo por lo que conozco, estadounidenses, están empezando a buscar consultores que permitan a su equipo estar en flow, porque lo contrario es estar en modo de estrés. Y si estoy en modo de estrés, estoy en modo queja, en modo crítica, en modo culpa, en modo víctima, y eso hace que mi sangre vaya a las extremidades, me pongo a tratar de sobrevivir y el flow desaparece y por tanto mis resultados van a ser desastrosos y no voy a intentar hacer nada nuevo, con lo cual ese quinto nivel sería para mí el óptimo a nivel de empresa. Y hay un sexto nivel que yo siempre explico en conferencias, pero a veces con mucho cuidado, y aquí lo voy a hacer con menos cuidado, y ese sexto nivel es trascender la mente. El sexto nivel es algo que yo trabajo con mis directivos, mis clientes a nivel individual, también a veces a nivel grupal, pero sobre todo individual, y es entender que tú no eres tu mente. Ese es el nivel friki que digo yo, es el Ujú. nivel espiritual en el que aprendes a entender que tienes una mente, pero tú no eres tu mente. Es cuando la gente dice: entonces, ¿qué soy? Cuando tú haces ahora piensas: "Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, si no soy mi mente, si tengo una mente, pero no soy mi mente, ¿qué soy, no?". Bueno, pues eres la energía que mueve el cuerpo que tienes. Igual que no eres tu cuerpo ha evolucionado desde que eres un bebé y seguirá evolucionando hasta que te mueras. Y tu mente ha evolucionado desde que eras un bebé y seguirá evolucionando hasta que te mueras. Pero la energía que eres ni se crea ni se destruye, dicen los científicos. Luego, para mí hay un paso sexto en el nivel de desarrollo de la mente, que es entender a trascender la mente, que eso lo hacemos cuando meditamos. Mm. Cuando meditas, desconectas de la mente, desconectas de tu cuerpo y estás en un estadio, pues, de trascendental, más o menos, según qué nivel alcances, pero sobre todo es entender que somos mucho más que nuestra mente, que no deja de ser un activo, mucho más que nuestro cuerpo,
que no para de evolucionar, que somos una energía, y aquí es donde yo suelo explicar a mis clientes y alumnos este nivel más trascendental en el que puedes no creer, y no es un problema, te llevo hasta el nivel 5 y te dejo ahí, Ajá. pero si quieres ir más allá, que es lo que me ha pasado a mí a título personal, yo no vengo del mundo espiritual, no soy religioso, nunca he creído en nada más allá de las subpersonas o el universo, pero creo que cuando hablamos del nivel espiritual, cuando alguien dice Dios y yo digo universo, hablamos de lo mismo, hablamos de energía, solo que sin una lectura religiosa, sino espiritual. Y lo que ayuda a mis clientes es a creer en este nivel espiritual. Me da igual si creen en religión o no, para mí no es un problema. Me da igual si son budistas, cristianos o musulmanes. Es entender que nuestra energía es la que activa nuestro cuerpo y cuando consigues trascender la mente es más fácil conectar con tu intuición, es más fácil conectar con, digamos, las leyes como ley de atracción y compañía que andan por ahí, que yo no enseño porque soy un estudiante de estos temas, Ok. pero ahora mismo estoy para que los que me estáis viendo ahora o escuchando y pensando que igual soy un poco friki, estoy trabajando a un nivel con un colega que ya lo hace, temas de Reiki y demás, y de conectar con lo que se llama sueños lúcidos. Es Ok. decir, ir más allá de lo que aparentemente somos. Y este profe mío es capaz de tener experiencias que trascienden la parte física, digamos. Y para mí no es algo que yo enseño, pero sí es un sexto nivel. Entonces, por ejemplo, Eh, ajá, en este caso, también ahí mismo leyendo en cuanto el punto de liderazgo, porque también me di ujú, cuenta que no solamente enfocas tu trabajo en respecto a todo esto de la psicología y de la mente individual o de nivel empresarial, sino también en el equipo de trabajo y de liderazgo. Entonces, ujú. aquí una de las preguntas es, ¿cuál es uno de los clichés o de los prejuicios en los que la sociedad hoy en día cae más frecuentemente, tú que estás en este ámbito, en cuanto al liderazgo y al trabajo en equipo? Vale, vale. Y acabo de encontrar el autor emocional. He mirado cómo lo había puesto y ahora ya sé lo que quería decir con Ah, ello. vale, vale. Si quieres saber la pregunta que quieras, si quieres esa o la del equipo o las dos, lo que prefieras tú. Ok, vamos a seguir. Entonces, si ya tenemos este punto, me gustaría escuchar respecto a la orden emocional y después pasamos a la de ¿Vale? liderazgo. Ok. Sí, cuando hablo de orden emocional me refiero sobre todo a esta idea de que cuando algo no nos gusta, Ujú. mejor dicho, cuando recibimos feedback, hay varias posibilidades. Puede que el feedback que yo reciba me sea indiferente y entonces no me fijo en él. Puede que me guste y lo disfrute, o puede que me disguste. Y el feedback que no nos gusta es el feedback que más nos enseña. Yo digo esta idea de que el feedback es como una ostra y el que no te gusta trae perla. Entonces, si consigues abrir la ostra, sacas la lección, sacas la perla. Y cuando hablo de ardor emocional, lo que me refiero es que cuando las personas leen algo que no les gusta o les pasa algo que no les gusta, en el caso que mencionabas tiene que ver con algo que pone en la web, de que si los correos que mando a diario no les resultaban agradables o no les gustaban o les provocaban, siempre pueden darse de baja de mi lista de correo. Ok. Pero en el fondo lo que me estoy refiriendo es a que cuando las personas en la vida algo no les gusta, las respuestas típicas son o me quejo, o critico, o culpo, o me victimizo. Parece legítimo y son respuestas que si duran pocos minutos o segundos están bien, porque son algo natural e instintivo. El problema es cuando se convierten en hábitos. Cuando se convierte en un hábito, te pasas el día quejándote de cosas, criticando personas, culpando a la sociedad o a tus padres o a tu jefe o a tus clientes o a tus colegas o a tu pareja o a quien sea, y no te das cuenta de que la única persona que elige lo que piensa, siente, decide y hace eres tú. Es decir, algo que explico yo en nuestro mentoring y también a nuestros clientes de empresa es que nada de lo que ocurre fuera es real, porque la única persona que elige cómo interpretarlo eres tú, es tu mente. Tú eliges en cada instante, hay una cosa, un concepto que explicamos que son las tres microdecisiones. En cada instante yo elijo dónde me focalizo, en qué significado le doy a lo que me pasa y qué hago con ello. Ahora mismo yo me puedo fijar en lo que estoy diciendo o en tu respuesta, o tengo una ventana detrás de la pantalla y puedo fijarme que está despejado y está el cielo azul, o puedo fijarme en que la pantalla es rectangular, o puedo poner el foco en muchos sitios. Puedo decidir
¿Qué significado le doy a eso? ¿Es agradable? ¿Me gusta? ¿Es indiferente? Bueno, me gusta o X. Y después puedo decir qué hago con ello. Ujú. Pero las personas no se dan cuenta que toman esas microdecisiones a cada instante. En este instante hay gente que escuchando esto dirá, pues qué interesante, han puesto el foco en lo que he dicho, el significado es interesante y la acción es igual me lo apunto Ah. o trato de recordarlo. Hay gente que puede pensar, pues este tío que pelos tira más raros, qué tonterías dice, no me gusta lo que dice y la acción es voy a apagar el podcast o el vídeo, lo que sea. En cada instante tomas esas tres microdecisiones. Si tú te haces responsable de ellas, vas a poder aprender mucho sobre ti. Si cuando algo no te gusta, te das cuenta que el significado lo has elegido tú, puedes aprender de ello. Algo que también explicamos es que la realidad es neutra. Ujú. Y la gente dice, ¿cómo que la realidad es neutra? La realidad no es neutra, la realidad es buena o es mala. No, la realidad no tiene etiquetas. Un árbol no es bueno ni es malo. Un terremoto no es bueno ni es malo. Per se, es un fenómeno. Ujú. Si un sismo, como lo llamáis en México, no es bueno ni es malo, es algo que ocurre. Lógicamente, si no me gustan las consecuencias, diré que es malo. Pero el terremoto en sí no tiene etiquetas. La etiqueta se la ponen los humanos. Una puesta de sol no es bonita ni es fea, es una puesta de sol. El sol respecto a la Tierra gira, o gira la Tierra respecto al sol, y deja de verse, y produce un fenómeno que visualmente puede ser muy atractivo, pero no tiene una etiqueta. Si decimos que es bello, o que no me ha gustado, o que es plano, es mi etiqueta, no es la que tiene la puesta de sol. De hecho, cada persona le dará una etiqueta. Cuando tú asumes responsabilidad por cómo etiquetas, por dónde pones el foco y cómo usas esa información para actuar o no, y te das cuenta de que es todo el tiempo tu mente tomando esas tres microdecisiones, puedes aprender mucho sobre ti. Puedes aprender mucho sobre cómo aprovechar oportunidades que otros piensan que son desastres o algo que tienes que ignorar. Y por eso digo que cuando alguien siente ardor emocional, tiene la oportunidad de darse de baja de un correo mío o de esa situación en la vida, o alejarse de esa persona, o decidir qué interesante que puedo aprender de esto, qué puedo aprender sobre mí, qué puedo aprender sobre mi mente, en qué nivel de desarrollo estoy de mi mente. Estoy en el nivel uno, que me doy cuenta que tengo un filtro, estoy en el nivel 2, que tengo creencias limitantes y que no he descubierto, estoy en el nivel 3, creo que puedo aprender de cualquier cosa, estoy en el nivel 4 y entiendo por qué me ocurre, estoy en el nivel 5 y estoy aprendiendo lo que me está pasando, o estoy en el nivel 6 en el que ni siquiera digo, "Mira, esto es ni bueno ni malo, estoy ahí, lo entiendo, lo acepto, no me gusta, pero lo entiendo que no tiene etiquetas, aunque a mí no me guste". Entonces, ese ardor emocional tiene que ver con qué haces con lo que te pica, qué Ujú. haces con lo que no te gusta, qué haces con lo que te molesta, ¿sí? Y eso es algo que a mí me encanta trabajar porque son lo que llamo yo el autoliderazgo consciente. Y de ahí venía lo que te contaba antes del MAC, nuestro modelo de autoliderazgo consciente. Cuando consigues entender la vida a este nivel, es bastante fascinante porque no te das cuenta de que eso siempre estuvo disponible, pero el nivel de desarrollo de la mente que tenemos, pues nos permite o no ver oportunidades que otros se ven. Ok. Y por ejemplo, en ese aspecto me dejas mucho pensando y surge otra pregunta, que es, digamos que yo ya identifico esta acción o esta persona o este acontecimiento que produce en mí eso, que es algo que no es de mi agrado, que es algo que me hace sentir mal. Soy consciente de ello. Ujú. Y tal vez por una parte hay personas que te pueden decir, bueno, tú ya sabes qué hacer eso, ahora sí que mátate tú solo, ¿no? Dicen. Entonces, ok, yo decido, por una parte tengo la opción Exacto. de retirarme, alejarme, sacarlo de mi vida y ya, ¿no? O sea, como que pues yo también para qué me pongo el pie solo. Pero, Eso es una opción, ajá, claro. y la otra es, ok, no es tanto como que me voy a hacer sufrir solo, pero no me voy a alejar, o sea, lo voy a enfrentar y Eso es. hasta que llegue el punto donde ya no permito que me moleste y puedo Porque tú coexistir. eliges, exacto, tú eliges lo que sientes. Entonces ahí, por ejemplo, Cuando, en esa opción, digo, creo que muchas personas podrían llamarlo subjetivo, pero por esta explicación que me das, a mí se me hace que es algo más objetivo. Entonces, realmente, ¿cuál sería tu retroalimentación o tu consejo para esa persona que se encuentre en este límite de decidir qué bueno, camino tomar? sí, básicamente al final es una de las cosas más difíciles que tenemos es asumir responsabilidad. Sí. Asumir responsabilidad por lo que pienso, por lo que digo, por lo que siento, por lo que me pasa. Y en lugar de pensar que depende del gobierno, que depende de mi jefe, que depende de dónde he nacido, que depende de mi sexo o de mi edad, depende de mí. Ujú. Porque dos personas con la misma situación, pero diferente nivel de mente,
pueden conseguir cosas diferentes. Sí. ¿Sí? Una persona, hay un vídeo en internet muy divertido que aparecen dos vendedoras vendiendo huevos Ok. y una pone, no sé, $10 o 10 pesos y otra pone 6. Y la que vende, las dos venden a 10 pesos, imagínate. Y una dice, uy, lo pongo a 6 y empieza a vender más. Y la otra se enfada y dice, pues lo pongo a 4. Le compra todos los huevos a 4 y los pone todos a 10. Ah, Es la misma realidad, pero lo veo distinto. Soy capaz de interpretar mejor lo que está pasando. Soy capaz de, en este caso es un poco un engaño, pero bueno, es un poco un truco en el que hago una estrategia para parecer que quiero tirar los precios y lo que hago es invitar al otro a bajar precios para comprarle todo el producto y quedarme con un monopolio. Es decir, ante la misma realidad, si tú usas mejor tu mente, consigues mejores resultados. mm, Y la única persona que tiene acceso a tu mente eres tú. Luego, asumir responsabilidad por lo que piensas, lo que sientes, lo que decides, lo que haces, es un gran poder que mucha gente evita y prefiere pasarle el poder a los demás, al gobierno, a los padres, a la pareja, y le dicen, me haces enfadar. No, yo no te hago enfadar. Tú eliges cómo te sientes. No, pero tú me hiciste esto. No, yo hice esto y tú elegiste sentirte así. Y cuando te das cuenta que la forma en que expresas las palabras pueden ser poderosos o limitantes, empiezas a poner más foco en cómo quiero hablar para no desempoderarme ujú, y mantenerme empoderado y empezar a decidir, yo puedo cambiar esto. Puedo cambiar donde pongo el foco, puedo cambiar lo que siento, puedo cambiar lo que decido, puedo cambiar lo que hago con mis recursos. Y por recursos no me refiero a dinero, ah, ni siquiera al tiempo. Me refiero a tu capacidad de pensar, tu capacidad de decidir, tu capacidad de sentir, tu capacidad de cambiar tu realidad, tu capacidad de cambiar cómo percibes, cómo sientes. Y es un superpoder que muy poquita gente utiliza. Es más fácil sentirte víctima sí, o criticar o culpar o quejarse que asumir responsabilidad. Hay un libro que se llama Trascendiendo los niveles de la mente de David Hawkins y en su libro él dice que al menos tres cuartas partes de la población mundial no acepta responsabilidad por lo que le pasa. Es más fácil pasar la culpa a los demás ujú, o sentirte víctima. sí, Y es porque el nivel de desarrollo de sus mentes todavía es muy bajito. muy bajo. Por eso la educación es la gran medicina Ujú, y todo el mundo tiene acceso a ella prácticamente. sí, Los libros hoy en día son cada vez más fáciles de adquirir. Si tienes acceso a Internet, no todo el mundo tiene, pero cada vez es más fácil acceder a Internet y cada vez es más fácil adquirir conocimientos gratis que no hay que pagar por ellos. sí es. ¿Sí? Entonces, es algo que es realmente más factible de lo que parece. Yo estuve dando conferencias en México hace unos años Sí, y recuerdo trabajando para Telcel una conferencia en la que hablaban de cómo incluso en sitios donde la gente tenía peor poder adquisitivo, la gente era capaz de comprarse un iPhone antes que pagar la comida. wow, Entonces, realmente tenemos acceso al conocimiento, más de lo que parece. Incluso los masáis en África tienen móviles que acceden a Internet. Y hoy en día, no sé si es por Starlink o por quién, pero todo el mundo tiene, parece, acceso a Internet, o casi todo el mundo. Y es más fácil acceder a conocimiento que te permite trascender el nivel de desarrollo de tu mente y cambiar lo que vives y cómo lo vives y cómo te lo cuentas, porque la historia en tu cabeza te la cuentas tú. Tu historia en tu cabeza no es real, es ujú, una lección que has hecho. Yo digo que por las mañanas, antes de despertarnos, imagínate que nuestra frente fuese como la pantalla de de un cine y por dentro de la cabeza, a la altura de las cejas hacia atrás, hubiese un suelo. Y hay una sillita pequeña y un proyector detrás y detrás del proyector un almacén. Y una personita se levanta en nuestra cabeza, va atrás, coge un rollo de película, le pone en el proyector y le da play. ujú, Y entonces te dice, despierta y te cuentas el mismo rollo que ayer. La persona que puede cambiar el rollo de la película eres tú. Lo que te cuentas lo eliges tú, casi siempre es lo mismo que contaste el día anterior. Pero si escuchando esto eliges, quiero cambiar mi vida, empieza a cambiar el rollo que te cuentas. Y date cuenta que es tu mente la que tiene una serie de pensamientos y creencias que puedes cambiar. Y cuando asumes responsabilidad por eso, poquito a poco, y a base de insistir, vas a cambiar donde pones el foco, vas a cambiar el significado que das a las cosas y vas a empezar a apreciar que vives una vida maravillosa que antes no lo parecía. Un ejercicio que recomiendo a mis clientes siempre es practicar el aprecio ujú, y apreciar que estoy vivo, apreciar que tengo una mente, que tengo un cerebro,
capacidad de pensar, capacidad de sentir, capacidad de cambiar y por tanto puedo crear una vida mejor. Ya no es que esté haciendo creatividad para crear ideas, estoy creando una vida nueva porque me reinvento a mí mismo, ¿no? Y es algo que es maravilloso porque está al alcance de cualquiera que se dé cuenta de ello, ¿no? Sí. El problema es no darse cuenta. Me parece espectacular e increíble todo esto que nos estás diciendo, Mati, porque es verdad. O sea, realmente es una cosa maravillosa cuando uno se da cuenta de estas cosas, las mismas limitantes que nosotros nos ponemos, y eso de la responsabilidad me parece que es importantísimo, porque realmente al hecho de hacer a los demás responsables, como lo comentas, lo único que haces es no hacerte responsable a ti mismo, y es ahí, eso habla más de nosotros que de lo que podemos pensar. Y muchas Exacto, veces y como dices, ¿no? La exacto, solución más fácil siempre es apuntar, señalar, quejarse, victimizarse. Y está bien. Si esas son tus capacidades y tus limitaciones, pues bueno. Pero si yo ya identifiqué eso, pues, ¿qué voy a hacer? Y eso ya es exacto. el poder. Y eso me parece fascinante. Y me quedo con mucho, mucho, mucho de lo que acabas de decir. Y me gustaría seguir profundizando, me gustaría seguir hablando de este tema. La verdad es que espero que tengamos en el futuro cercano otra vez la oportunidad de conversar, si se me da la Será un placer. oportunidad. Y bueno, para ir también ya, pues igual cerrando un poco este tema de la entrevista, ¿qué te parece si nos movemos a este último tema que hablábamos un poco de liderazgo para ir dándole finalización a toda esta entrevista, mi querido Mati? Ujú. Vale, Muy bien. entonces, Bueno, sí, sí, sí. sí, No, adelante, adelante. retomando respecto en cuanto al liderazgo, otra de las habilidades y de los aspectos en los cuales te enfocas y trabajas es en cuanto a esto de la administración, en cuanto a la mente y reconocimiento de mi capacidad como empleado en cuanto a un trabajo en equipo o en cuanto a un liderazgo, según sea mi posición. Entonces, llama mucho la atención que hoy en día hay muchas personas que adoptan justamente todo este tipo de cosas que venimos hablando en cuanto a, es que la empresa no avanza porque es culpa del líder, es que el líder no avanza porque el equipo no pone de su parte y pues así nunca se va a llevar a nada. Entonces, ¿cuáles son algunos de los clichés? ¿Cuáles son algunos de los errores más comunes que la gente comete al hablar de liderazgo, al pensar de liderazgo o el trabajo en equipo? Bueno, básicamente la primera cosa que yo me he encontrado en los últimos, casi diría 20 años, pero bueno, sobre todo los últimos 10 que he trabajado mucho más en ello, aunque empecé ya en el 97 a formarme en esos temas, es que se habla mucho de liderazgo, pero poco de autoliderazgo. Ok. Es decir, se espera que alguien lidere y alguien ejerza de líder, eh, pero poca gente habla de cómo un líder tiene que autoliderarse, liderarse a sí mismo primero. Porque si no eres capaz de liderarte a ti mismo y liderar tus emociones y liderar tus pensamientos y liderar incluso, yo hablo incluso de liderar tu báscula o liderar cómo respondes a lo que no te gusta o liderar tus relaciones. Es decir, nos toca hablar más de liderarme primero yo para después liderar más cosas. En las escuelas de negocio, al menos en España, por lo que conozco en general, se habla mucho de liderar personas. Yo digo que no, las personas se lideran solas. Tú te lideras a ti, yo me lidero a mí, y lo que hacemos tú y yo, en todo caso, es liderar la relación que tenemos juntos. Mm, Y la lideramos cada uno desde su lado. Y eso sería la forma para mí más elegante de hablar de liderazgo. Es decir, primero tengo que liderarme yo, hacer autoliderazgo, y si yo hago un buen autoliderazgo y tú también, haremos un buen liderazgo juntos de la relación que tenemos. Y el problema que tendremos si no funciona es la relación, es que no está funcionando, pero no serás ni tú ni yo. Nosotros nos basamos en una metodología que se llama análisis transaccional, que yo aprendí en el año 97, desde entonces trabajo mucho, que se desarrolló en Estados Unidos por parte de Eric Berne, que era un psiquiatra y psicólogo canadiense, y él habla del concepto del plus plus, que hablamos en nuestra empresa, o el yo estoy bien, tú estás bien, mm, me acepto, te acepto. Esta idea es la actitud por la cual yo elijo que me acepto y te acepto como persona, aunque no comparta lo que piensas, sientas, decides o haces. Cuando tengo esa actitud, lo que ocurre es que en lugar de criticar a los demás, acepto a la persona y me doy cuenta que lo que piensa, siente o hace el otro igual no me cuadra. No es lo que yo haría, pero no critico a la persona por ello. Es decir, soy capaz de separar el ser del pensar, sentir o hacer.
Y esto es algo que parece fácil de implementar, pero lo cierto es que tenemos muchos hábitos por los que, ante la falta de autoliderazgo, lo que hago es que entramos en lo que nosotros llamamos el gestionazgo o el reaccionazgo. Nosotros tenemos un mapa de formas de gobierno de vida, con 4 formas de gobierno de vida. La primera llamamos el reaccionazgo, que es cuando en lugar de eh, liderarme, reacciono de forma espontánea e intuitiva y muchas veces negativa ante lo que me pasa. Y siento o tiendo a irme, o tiendo a sentirme víctima o a quejarme. Si consigo avanzar un poco más y entro en una forma un poco más evolucionada de gobierno de vida, hablamos de gestionazgo, que sería como la parte negativa de la gestión. Y es cuando critico y culpo, pero no resuelvo el problema que ha provocado lo que no me gusta. Mm. Cuando ya me pongo el objetivo de mejorar lo que ocurre, ya tengo autoliderazgo básico. Ya intento cambiar lo que hay. Ya no me conformo con solucionar el problema, que sería gestión, sino que ya busco cambiar o busco eliminar la causa raíz. Y ahí pongo un objetivo y ya es cuando empieza el autoliderazgo básico. Pero lo que tenemos que buscar realmente es el autoliderazgo consciente, que el consciente es cuando, además de solucionar el problema y además de gestionar la causa raíz, me doy cuenta de que la realidad es neutra y que por tanto no tiene sentido querer tampoco alejarse de lo que ocurre ni tampoco eh, querer no estar donde estás. Es acepto la realidad tal y como es, en todo instante, sabiendo que soy yo el responsable de lo que pienso, lo que siento y lo que hago y por tanto desde ahí puedo hacer un buen liderazgo de relaciones. Entonces, cuando llegamos a una empresa, lo que nos encontramos es que la cultura está basada en hábitos de queja, de crítica, de culpa, eh, que son de reaccionar y gestionazgo, son comportamientos o formas de gobierno de vida poco útiles. Y lo que hacemos es ayudarles a diagnosticar esos clichés, digamos, o esas formas de funcionar, esos hábitos que no están siendo útiles, que produce lo que se llama entropía, que sería formas de, digamos, malgastar energía, de malgastar capacidad, de malgastar tiempo, de malgastar dinero y minimizar que se pongan en marcha más. Porque la entropía se produce a nivel individual primero, pero luego a nivel de equipo y luego a nivel de empresa. Ok. Entonces lo que hacemos es identificar comportamientos entrópicos, como por ejemplo quejarse, o criticar, o culpar. Y empezar a entender que si alguien hace algo de una forma determinada, será porque no ha encontrado otra manera. Y en lugar de criticarle, tratamos de entenderle. Entonces, lo que buscamos son, digamos, clichés o trampas o comportamientos que están gobernados por lo que llamamos el ego. Mm. Al final, nuestro ego o nuestro falso yo lo que busca es que nuestra zona de confort no crezca y que nos quedemos donde estamos. Nuestro yo auténtico es la parte de nuestra personalidad que decimos que es la que te conecta con tu intuición, te conecta con esas formas elevadas de gobierno de vida, ¿no? Entonces, lo que buscamos es detectar comportamientos de ego, detectar comportamientos como, insisto, la queja, la crítica, la culpa o el victimismo, detectar emociones que no nos gustan, hábitos que no funcionan e incluso estructuras físicas que perjudican lo que se llama la cohesión del equipo. La cohesión es opuesto a la entropía. Tenemos un modelo también que se llama el diamante de la cohesión, donde un triángulo apunta, el diamante apunta hacia la cohesión y hacia resultados comunes, y luego un triángulo que apunta hacia abajo, que es la entropía, y que apunta a resultados individuales. Cuando en una empresa, en un equipo, la gente quiere ganar a costa de los demás, es un comportamiento, un comportamiento y una cultura y un equipo entrópico. Mm. Es que hay de lo mío. What's in it for me? Ok. En cambio, cuando un equipo, una cultura, lo que dice es consigo lo que quiero a través de los demás, es un equipo cohesionado. Sabes que vas a conseguir lo que tú quieres a través del logro, del éxito del equipo, Mm. no a pesar del equipo. Ok. Entonces, lo que hablamos ahí es de lo que hablamos de un egoísmo altruista. Ujú. Consigo lo que quiero a través de los demás. Primero el equipo y luego yo. Pero para llegar a eso, tengo primero que confiar y creer en mí. Sí. Y eso es lo que tenemos que detectar primero. ¿Dónde están las personas fallando individualmente? ¿En dónde ponen el foco? ¿Qué significado dan? ¿Y qué acciones hacen con ello? Pues trabajamos en sus microdecisiones, trabajamos en sus formas de gobierno de vida, trabajamos en sus creencias, trabajamos en todos los elementos que hacen que puedan tener un buen autoliderazgo. Porque cuando tienes buen autoliderazgo, hacer cohesión es muy fácil. Pues toda nuestra metodología, digamos que son como piezas de un puzzle que una vez que las vas colocando de la forma correcta, emerge una imagen muy satisfactoria donde se produce el win-win-win. Mm. Antes te hablaba del plus plus como actitud, me acepto, te acepto. El plus plus genera win-win. El plus plus plus
me acepto, te acepto, acepto a los demás, genera win-win-win. Porque cuando estoy en la actitud de me acepto, te acepto, me importan mis necesidades, me importan las tuyas. Y lo que hago es que diseño formas de funcionar que nos sirven a los dos. Ganamos los dos. Si en cambio estoy en formas de gobierno de vida, de reaccionar o gestionar algo, lo que hago es que gano yo a costa tuya. O pierdes tú y yo gano. Entonces, no es sostenible. Y eso es lo que crea esa entropía, eso es lo que crea esos malos rollos, culturas que no evolucionan, que terminan cerrando las empresas por falta de una comprensión de cómo funciona la mente, cómo funcionan los hábitos, cómo funcionan las dinámicas de equipo. eh, y digamos que hay malos diagnósticos o pocos diagnósticos que detecten por qué las empresas no funcionan. Hay demasiado foco en el producto, hay demasiado foco en los procesos, hay demasiado foco en la estrategia y hay muy poquito foco en la cultura. Y ya decía en su día Peter Drucker, uno de los grandes gurús del management, culture eats breakfast every morning. Mm, Perdona, culture eats strategy for breakfast every morning. La cultura es hay una estrategia cada mañana. Si la cultura no está preparada y no es la correcta, la estrategia no funciona. Si la cultura es la adecuada, es una cultura plus plus, es una cultura sana, es una cultura basada en autoliderazgo y en la confianza, la estrategia se puede implementar. Eso es el enfoque que damos para buscar esos clichés, digamos, de entender que existen culpables, no hay culpables, hay malos hábitos, hay omisiones, hay formas de gobierno de vida poco sanas, hay que detectarlas, transformarlas y eso crea la cultura adecuada que permite que la estrategia sea un éxito y todo el mundo involucrado, todos los stakeholders van a tener buenas experiencias de usuario, ¿no? Me parece perfectísimo. Acabas de mencionar muchas cosas importantísimas. Definitivamente creo que estas nuevas generaciones nos tenemos que llevar ya inyectadas en cuanto a nuestro entendimiento y en cuanto a esta realidad de lo que viene en cuanto a un ámbito empresarial, laboral, ya sea que uno quiera emprender, empezar un negocio, etcétera, o vayamos a llegar a expensas a trabajar de alguien más, pero siempre con esa capacidad. Y igual con esto Mati, pues vamos a ir cerrando porque verdaderamente tenemos bastante información aquí y realmente lo hablo de manera personal, me encantaría que pudiéramos ir charlando, platicando y porque estoy seguro de que hay muchísimas cosas más que se pueden sacar aquí de tema de conversación. Eh, a nombre del podcast de Creativity, pues quiero agradecerte por tu tiempo, por tomarte la molestia de estar aquí con nosotros el día de hoy. Realmente ha sido un honor, un placer el haberte conocido por este medio y la verdad es que me quedo con mucha información, mucho conocimiento y espero que todos nuestros, pues vaya, oye, para nuestra audiencia que nos esté sintonizando y que esté escuchando esto en algún momento, pues creo que ha quedado bastante claro el mensaje, creo que ha quedado bastante claro toda esta información y pues realmente el cambio y todas las cosas que queremos están en uno mismo. Entonces, si algo no está pasando en Exacto, tu vida, date cuenta de qué es lo que estás haciendo tú. Y antes de ponerte a exacto, señalar y de victimizarte, ¿por qué no mejor tomas un poco de responsabilidad emocional y de capacidad y de decir, ok, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué voy a hacer? Y exacto, exacto. Ese es un buen resumen de lo que hemos hablado y me sí, alegro que te haya gustado porque es algo que hacemos también. Tenemos una fundación que se llama Fundación Plus Plus Plus, no ok, entiendes por qué se llama. ajá, Eh, y esa fundación, además de ayudar a cumplir sueños solidarios a gente necesitada, vamos también a empezar a hacer programas, que ya hemos hecho algún piloto, vale, de un programa que se llama Manacamaná. Es un programa para ayudar a gente joven, entre 18 y 30 años, a diseñar sus vidas con estos conocimientos. ok, La idea es que la gente entienda que tiene capacidades y poderes que no ha descubierto así y es, que están a su alcance. Es algo que nos encanta compartir con gente joven. Mis hijos tienen 24 y 22 años, me llevan escuchando estos conceptos hace mucho. sí. Mi mujer también es coach, con lo cual se dedica a estos temas hace también ya muchos años y nuestro caldo de cultivo en casa eh, bebe mucho de estas ideas, ¿no? Pues de verdad que sí. Y qué bonita experiencia, qué bonita oportunidad se nos acaba de dar el día de hoy. Definitivamente, hablando de manera propia, porque es algo que me queda, es la única manera que debo de hablar de manera propia. Me lo llevo y totalmente, egoístamente me lo guardo, pero para aplicarlo, para usarlo, de verdad. Muchísimas gracias, Mati. Seguimos en contacto. Cualquier cosa, nuevamente un honor, un privilegio. Gracias por tu tiempo, por compartir todo este conocimiento.
Y pues nada, sin más por el Placer. momento, nos despedimos. Te mando un abrazo, un saludote y pues que Hasta la te próxima. vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.